Medidas de prevención en caso de sismos o terremotos. Verifica anticipadamente estanterías, paredes y áreas riesgosas e informa para su adecuación. Es muy importante que participes en los simulacros de evacuación. Cerciórate que en el kit de emergencia existan linternas y pitos. Durante el evento telúrico, recuerda que no debes correr, mantén la calma y no grites. Por ningún motivo utiliza el ascensor. Protégete junto a columnas o superficies que resistan la caída de objetos. Identifícalos con anterioridad. No te acerques a ventanas ni estanterías que representen peligro. Ubícate cerca de columnas, agachado y cubriendo lo mejor posible tu cabeza y cuello con las manos. Recuerda siempre que se presentarán réplicas y verifica objetos inestables para evitar más accidentes. Si te encuentras en la parte exterior, debes tener distancia de árboles y postes. Para la evacuación debes salir ordenadamente sin obstaculizar las escaleras o puertas de emergencia. Si te encuentras atrapado, de ser posible, activa la luz de tu celular, un timbre fuerte o golpea un objeto que esté cerca para ayudar a tu ubicación. Es importante interrumpir los sistemas de energía y gas. Al salir, ten cuidado con la caída de vidrios y objetos contundentes y dirígete al punto de encuentro asignado en los simulacros. Los sismos o terremotos no se pueden prevenir, pero tú sí puedes salvar tu vida y la de los demás. Muy buenas tardes para todos nuestros asistentes. Reciban un cordial saludo desde Positiva Compañía de Seguros y Positiva Educa. Soy Paola Quintero, que nos acompañará en la acción educativa de la Comunidad Nacional del Conocimiento en Medicina Preventiva y del Trabajo, con la temática titulada Sesión 10, Prevención, Consumo del Tabaco y Vapeadores. Para dar inicio, damos la bienvenida a nuestro experto en la comunidad, el doctor Cristian Alonso Ramírez. Él es médico cirujano, magíster en educación e investigación cualitativa, especialista en administración de salud ocupacional, tecnólogo de higiene y seguridad industrial, asesor internacional, profesor de posgrado de maestría de diferentes universidades nacionales e internacionales. Doctor Alonso, muy buenas tardes y bienvenido. Buenos días a todos, bienvenidos a nuestra acción educativa del día de hoy, dentro del Plan Nacional Multimodal 2024. En la Comunidad Nacional de Conocimiento de Medicina Preventiva y del Trabajo. Nuestra sesión de hoy se llama Prevención, Consumo de Tabaco y Vapeadores, tema muy importante para la salud no solamente personal, sino de las empresas. Recuerden que en este momento y por los siguientes minutos estaremos hablando dentro de nuestra ruta del conocimiento de esta sesión que relatará cuáles son los diferentes temas que tienen que ver con el tabaco y los vapeadores y la empresa. Sin embargo, y como siempre, para iniciar tenemos una frase que tiene que ver con el tema, y esta frase del día de hoy es: no es la montaña lo que conquistamos, sino a nosotros mismos. Esto lo dijo Sir Edmund Hillary, que es un neozelandés alpinista, explorador y filántropo, que fue uno de los primeros en conquistar el Everest. Luego, él sabía de lo que eran dificultades en la montaña. Pero en el día de hoy tiene que ver con la dificultad que hay en dominarse a uno mismo y lo que tiene que ver con dejar el consumo de tabaco y los hoy tan famosos vapeadores. Muy bien, pero antes de iniciar esta acción educativa, quisiera recordarles que el día 28 de octubre tendremos nuestra conferencia sobre manejo de botiquines desde la perspectiva médica. Este es bien interesante, lo tendremos a las 2 de la tarde. Los invito a que nos sigan, por favor. El objetivo general del día de hoy será revisar los conceptos sobre el consumo de tabaco y los vapeadores. Importante esta diferencia, y vamos a mirar al final también lo que se llamó o se llaman narguilas, que es parte de este proceso. ¿Cuáles son las consecuencias que estos tipos de consumo tienen sobre la salud? ¿Cómo afectan el trabajo,
la producción, la productividad y otros temas bien interesantes que tocaremos durante este tiempo. Y finalmente, ¿cuáles son las estrategias para prevenirlos? Bueno, bienvenidos. Los objetivos que vamos a tocar son dentro de estos temas. Uno, vamos a definir qué es el consumo de tabaco, también el de vapeadores, cuáles son las estadísticas de consumo a nivel de las empresas, cuál es el impacto de la salud que tienen los dos, la percepción del riesgo, cómo se da en cada uno de ellos y la comparación con el tabaco convencional en el caso de los vapeadores, estrategias de prevención y control y experiencias exitosas. Muy bien. En cuanto al tabaco, digamos que es un hábito conocido. Como siempre, en la parte de abajo de las diapositivas dejo algunas referencias para que puedan explorar un poco más sobre los temas de los que habla específicamente la diapositiva. ¿Qué es el consumo de tabaco? Entonces, el tabaco se refiere a las hojas secas de la planta del tabaco. Recuerden que esta planta, por género y especie, fue llamada Nicotiniana tabacum y se utiliza para producir productos como los cigarrillos, los puros y el tabaco de lier. El consumo de tabaco está asociado obviamente a múltiples problemas de salud. Vamos a mirar algunos de ellos. Seguramente no los vamos a abarcar todos por el tiempo, pero definitivamente están como los más principales las enfermedades propias que produce sobre el órgano que recibe el cigarrillo, que es el pulmón, que es el primer órgano de recepción, y los órganos blancos como el corazón y los vasos, y diversos tipos de cáncer que están asociados al consumo de tabaco. Muy bien. Ahora bien, los vapeadores. Bien interesante esto. Los vapeadores son conocidos como también dispositivos de vapeo y cigarrillos, como digamos que asociados al mundo digital. Son dispositivos que calientan un líquido, generalmente llamado líquido, que contiene nicotina, saborizantes y otros químicos para crear un aerosol, el cual también se inhala. Su uso obviamente ha sido muy extendido últimamente y vemos ya mucho más frecuentemente la gente con sus vapeadores por la calle y en diferentes sitios. Esto obviamente por la facilidad y digamos que por otros muchos motivos que vamos a analizar más adelante, ha aumentado su popularidad como una alternativa para fumar tabaco. Pero fíjense que es igual tabaco, aunque también conlleva riesgos, obviamente, para la salud, porque estamos hablando de tabaco. Pero ¿qué tanto es el consumo de tabaco y qué afecta? Será a lo que nos dediquemos a revisar en los siguientes minutos. En las diferentes industrias hay consumo de tabaco, sí, porque de hecho los seres humanos que consumen tabaco lo hacen en sus espacios personales, en los espacios familiares, en los espacios de trabajo y en los diferentes espacios donde conviven con el resto de seres humanos. Muy bien, pero el consumo de tabaco tiene una prevalencia general que según ¿y qué quiere decir prevalencia? Antes de decirle según quién, la prevalencia significa cuántos seres humanos iniciaron y se mantienen fumando tabaco en un periodo determinado. Según el Centro de Prevención de Enfermedades de Atlanta o de Control de Enfermedades de Atlanta, que es el CDC, dice que el consumo de tabaco en adultos trabajadores en Estados Unidos es aproximadamente el 15%. Esto es más o menos 2 de cada 100 personas consumen cigarrillo. Esa es la estadística más reciente que se tiene del tema. El impacto en la salud. Según el Departamento de Salud y Servicios Humanos en el 2014 en Estados Unidos, dice que el uso de tabaco está correlacionado con una serie de problemas de salud que pueden afectar la productividad laboral, incluyendo enfermedades cardiorrespiratorias y además algunos varios tipos de cáncer. Entonces, afecta todo el aparato cardiovascular y respiratorio y adicionalmente a eso, tiene la posibilidad de generar cáncer. Recuerden una cosa muy importante siempre en estos procesos y es que estos, digamos, adicciones o hábitos que terminan generando daño a la persona tienen su nivel de adicción. Entonces, aquí vamos a hablar de la adicción también como un agravante del proceso, porque no es solamente el consumo como tal, sino este cómo hace que la gente lo continúe en el tiempo. Muy bien, en diferentes industrias también el tabaco se ve, digamos que reflejado.
Entonces, los trabajadores de la construcción son de las tasas más altas de consumo de tabaco. Dicen las estadísticas también, este es del 2017, que puede alcanzar el 30% en algunas áreas. Entonces, en estas industrias específicas, el consumo es casi del doble de la prevalencia de la población. El sector servicios dice más o menos que la prevalencia del consumo va entre el 10 al 20%, o sea, está en el promedio un poquito más alto para algunos de los tipos de servicios. Eso obviamente depende de la región y del servicio. En las industrias de manufactura, se ha observado que en estos trabajadores también se presentan tasas elevadas de consumo de tabaco. Las cifras pueden alcanzar el 25%, un poco menos que en el sector construcción, pero casi tan alto como el mismo. Es decir, apenas un 5% menos 25%. ¿Esto qué quiere decir? Que 30 de cada 100 o 25 de cada 100, eso es más o menos una de cada 4 personas en ese sector consumen cigarrillo. Eso es una cifra alarmante. Esto lo dice la Organización Mundial de la Salud. Y les dejo algunas referencias del Centro de Control de Enfermedades de Atlante y sobre el consumo de tabaco y del Departamento de Salud de Estados Unidos. ¿Cuál es el impacto de salud que tiene el consumo de tabaco? Como ustedes ven a la mano derecha, les he dejado una imagen del día 31 de mayo, que es el día del mundial del no consumo de tabaco o día sin tabaco. Un poco la alusión de esta propaganda tiene que ver con deja el no dejes que el tabaco te quite la vida, porque literalmente está generando eso, la muerte de las personas, a través o bien de sus consecuencias sobre los diferentes órganos que veamos, respiratorio y cardiovascular, o por el mismo cáncer como tal. El consumo de tabaco es tal vez una de las principales causas de enfermedades prevenibles. Recuerden que en conferencias anteriores hablábamos de de las enfermedades no transmisibles y que son prevenibles. Y este es una de las principales causas de las mismas, y no solamente de enfermedades, sino de muertes a nivel mundial. Y los problemas que pueden presentar son, por ejemplo, a nivel respiratorio. El tabaquismo puede causar enfermedades como la bronquitis crónica y el enfisema, que realmente tienen una connotación muy fuerte para las personas en el sentido de que se van a sentir ahogadas, se van a sentir que el aire no les llega a sus pulmones, y obviamente esta sensación de ahogo para el cerebro y para la psique humana es muy difícil de manejar. Adicionalmente a eso, recuerden que la bronquitis crónica y el enfisema es una destrucción paulatina de las unidades funcionales del pulmón, es decir, de los alvéolos. Por ende, en la medida en que va avanzando, se va destruyendo más. Hay algunos programas de rehabilitación, como vamos a ver, para el pulmón, así la persona continúe o no continúe fumando. El, la destrucción paulatina que se da no devuelve, mejora el desempeño de las personas, pero no va a mejorar. Esto es una cifra que nos arroja el Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos. En cuanto a las enfermedades cardiovasculares, fumar está muy relacionado o fuertemente relacionado con el desarrollo de enfermedades de tipo cardíaco y accidentes cerebrovasculares. Recuerden que los accidentes cerebrovasculares pueden ser o por ruptura o por obstrucción de vasos cerebrales, afectando un área específica del cerebro. ¿Cuál? Pues depende. Hay obviamente algunas frecuencias mayores sobre unas áreas u otras, pero lo cierto es que cualquier vaso que se tapone en el cerebro va a generar la muerte distalmente, es decir, luego del vaso, generando que esas funciones que maneja el cerebro, como movimiento de los brazos, de las piernas, hablar, pensamiento, memoria, se vean afectados por esa obstrucción del vaso del que estemos hablando. Entonces, realmente es como jugar a la lotería, donde el premio mayor es una enfermedad grave sobre el cerebro. Muy bien, en cuanto a cáncer, sí, se ha demostrado que el hábito del cigarrillo, el tabaco como tal, es generador de muchos tipos de cáncer, no solamente de pulmón, también en la boca, en la garganta,
en el esófago y en la vejiga. Y recuerden que parte del tratamiento que se hace para poder controlar este cáncer tiene uno que ver con la extirpación del órgano. Entonces se pierde la boca, parte del pómulo, o la mandíbula, o la tráquea misma. Es decir, muchas áreas en la cara pueden desaparecer, lo cual per se es una tragedia para las personas que fuman, pero no solamente para ellos, sino para sus familias. Y adicionalmente a eso, después van a ser sometidos a quimio o radioterapia. Muy bien. Veamos los vapeadores, porque existe como el mito de que como es un vapeador, se ve muy interesante, además de eso, este nombre es muy incitante, ¿no? Y líquido o y tabaco. Muy bien. En cuanto a las diferentes, digamos, entidades, enfermedades, se llaman entidades nosológicas, pero digamos que entidades o patologías tenemos que también hace efectos respiratorios. Es percibido como un generador por las sustancias químicas que tienen por irritación pulmonar y puede contribuir a las enfermedades respiratorias, según el Instituto Nacional de Abuso en Drogas en el 2021. Genera dependencia a la nicotina. Muchos de los líquidos, de los ilíquidos que se utilizan para vapear contienen niveles de nicotina, lo que lleva a adicción. Recuerden que está confirmado y certificado, por decirlo de alguna otra manera, solamente para reforzar la fuerza de este tema, que la nicotina es la que lleva a la adicción y al aumento del consumo del tabaco tradicional. Pero obviamente que agregado a estos líquidos va a generar exactamente el mismo efecto de adicción. Entonces contiene los vapores de diferentes tomas y la parte aromatizada, pero además de eso contiene el venenito de la adicción. El impacto a largo plazo, aunque obviamente se necesita mucha más investigación, se ha asociado también a problemas de tipo cardiovascular, hipotensiones adversas sobre el sistema pulmonar. Esto de acuerdo con la Asociación Americana del Corazón en el año 2020. Obsérvese cómo, aunque la modalidad es distinta, tenemos igual la prevalencia de algunos productos que tienen que ver con el cigarrillo. Claro, cambia un poco la composición, lo cual no significa que sea inocuo per se por ser y cigarrillo o cigarrillo electrónico. La mayoría de los cigarrillos electrónicos, como les decía, generan adicción por su contenido de nicotina, como lo están viendo aquí en esta conferencia del Perú. Todos los países están de alguna manera trabajando en estos temas y por eso traigo diferentes piezas publicitarias de los diferentes países. Esta en especial es de Perú y dice que dañan el desarrollo del cerebro en adolescentes y continúa hasta alrededor de los 25 años generando este daño y obviamente también generando enfermedades crónicas, es decir, están haciendo un ahorrito para enfermarse en el futuro. Los vapeadores, digamos que vamos a analizar varios temas sobre los vapeadores y el consumo de tabaco. En este caso, vapear es conocido como el vapeo o el consumo de humo a través de los cigarrillos electrónicos, que son dispositivos que calientan un líquido que se llama e-líquido o también se llama e-juice. Un poco interesante este tema y por eso vamos a hablar de ese tipo de discurso de dialéctica que cambia un poco el proceso en los nombres, pero que de fondo seguimos experimentando el mismo daño por un humo que contiene ciertos compuestos que todavía están no todos bien trazados cuál es su daño, pero que igual siguen generando daño. Y esto crea un aerosol, que es básicamente el aire calentado y con un contenido dentro del aire que se está consumiendo, que es el vapor, que es un líquido. Por eso es que el líquido crea esta, digamos, forma química de presentación. Obviamente, como les decía, contiene nicotina, saborizantes y otros compuestos químicos. Digamos que la diferencia frente a los cigarrillos tradicionales es que en el cigarrillo tradicional se quema el tabaco. Entonces tenemos adicionalmente a eso los productos de combustión del tabaco como tal. El vapeador funciona a través de la vaporización de líquidos
Obviamente, digamos que es potencialmente un poco menos dañino, pero no significa que sea inocuo, es decir, que no tenga daño sobre la salud. Muy bien. ¿Por qué se han vuelto tan populares los vapeadores? ¿En qué radica esa popularidad? Lo cierto es que ha crecido mucho los últimos años, especialmente en jóvenes y en adultos jóvenes, que nacieron además de eso ya para este nuevo hábito. Según el Instituto Nacional de Abuso de Drogas, el uso de vapeadores ha aumentado drásticamente en comparación con el consumo de tabaco tradicional, como un tema de modernidad sobre la forma de consumo. Los factores que contribuyen a que sea más popular, uno, es la percepción de menor riesgo. Y un poco haciendo la reflexión de por qué, digamos que el hecho de que tenga nombres tan atractivos como e-liquid, cigarrillo electrónico, termina jalonando su consumo, es porque las personas creen que por ser un vapeador electrónico de una nueva era es menos dañino que los cigarrillos tradicionales. Bueno, es una forma de verlo. Existe con variedades de sabores. Ese es otro tema que ayuda mucho a su popularidad y a que se haya, digamos, aumentado su consumo. Esos, digamos, amplia gama de sabores generan entre los jóvenes que tenga un mejor consumo y una mejor venta. Y también, obviamente, el hecho de que tengan algo en la boca, que es algo que, como diría Sigmund Freud, tiene su efecto fálico desde el cigarrillo. Ahora un poco más moderno, ya no tiene que ver con las praderas y el jinete montado en el cigarrillo, tiene que ver con el nuevo jinete moderno en las grandes urbes con su stick, su palo de poder que tiene que ver con el nuevo vapeador. El otro tema es la facilidad de acceso. Los vapeadores son fáciles de conseguir y de usar. Esto también obviamente lleva por esa disposición al mayor consumo. Mm, ¿Qué tan frecuente es el consumo de los vapeadores dentro de la población trabajadora? Que es lo que nos conmina hoy a hablar sobre este tema. Obviamente que este consumo viene aumentando, como lo decíamos, entre los adultos jóvenes que trabajan. Un estudio del Centro de Control de Enfermedades de Atlanta, el CDC, en el 2020 indicó que aproximadamente el 3,2% de los trabajadores en Estados Unidos, es decir, estos son muchos millones de personas, 3 de cada 100 están consumiendo o reportaron el uso de vapeadores. Es muy alto en ciertos grupos demográficos, es decir, no es igual en todos los grupos. Entonces, las personas mayores ya, digamos, no haya, más allá de 30 y pico, 40 años, no tienen tanta prevalencia en el consumo como las personas jóvenes de las que estábamos hablando. Eh, Digamos que eso hace que esta prevalencia sea muy alta. 3 de cada 100 en un hábito es realmente alto, sobre todo en un hábito que es relativamente nuevo. Les dejo la referencia del Centro de Control de Enfermedades de Atlanta para que puedan entrar y explorar un poco sobre este hábito en los trabajadores. Por otro lado, digamos que esa prevalencia que es muy alta tiene que ver con esa sensación y lo estoy, digamos, confirmando a través de toda la conferencia, con la sensación de que son menos dañinos. Recuerden, el tema de las palabras aquí y su connotación es importante. Menos dañino no significa no dañino, significa que es un poco menos porque no hay la combustión, obviamente, del tabaco como tal. Sin embargo, tiene implicaciones sobre la salud y sobre la productividad en las empresas. No lo dejemos de lado. Muy bien, pero ¿qué pasa en realidad entre el vapeador, miren, en esta forma tan insinuante, moderna, con una boquilla muy interesante que tiene el vapeador frente al cigarrillo tradicional que tiene el tabaco allí, pues metido dentro de una hoja? Bueno, entonces recuerden que hay una percepción de que el vapeador está significativamente menos correlacionado con daño, pero además de eso está correlacionado con la juventud.
Y eso es clave porque identifica un grupo etario. Recuerden que en el tema de la propaganda, el punto de hacia quién va dirigido tiene que tener digamos, unos contenidos que inciten a este grupo poblacional a hacerlo. El tema es que, claro, como es un tema nuevo, y les decía, falta de investigación no significa que sea inocuo, no significa que no vaya a tener el daño como tal, significa que en el futuro seguramente vamos a lograr encontrar que tiene más daños y es simplemente cuestión de tiempo, como todo en lo que tiene que ver con la exploración de nuevas enfermedades. Un poco profundizando el tema acerca del por qué creen que es menos dañino a pesar de que están consumiendo nicotina y algunos sabores interesantes, es porque, claro, en el tabaco convencional cuando se tiene que encender, digamos que ya hay todo un contenido que se ha logrado durante todos estos años enseñando que él tiene como compromiso principal no solamente el cáncer, sino todas las enfermedades de las que habíamos hablado. Esta percepción en qué se basa es que como ellos ven que ya no hay la combustión, eso hace que muchas personas, digamos que asocien combustión a toxinas. Y no solamente son, obviamente, las toxinas que aparecen en el tabaco, sino otros múltiples productos. Serían innumerables y la idea no es químicamente entrar a hablar de cada uno, sino hacer el resaltar que entre ellos está obviamente no solamente el cigarrillo como tal y los productos de combustión, sino también la nicotina. Se ha demostrado que los vapeadores también contienen, claro, menos compuestos tóxicos, precisamente por esta combustión, y eso hace que sea o que haya una percepción de riesgo menor. Y eso es importante siempre en cuanto a los hábitos, y no solamente a los hábitos, sino en cuanto al consumo de las personas. Si tú sientes que estás con un consumo que tiene menor riesgo, pues yo voy a tratar de consumirlo más, aunque este sea una percepción, digamos que no tan exacta, pero pues las personas lo perciben así. El vapeador incluye nicotina y químicos. La pregunta es, ¿estos químicos pueden afectar la salud pulmonar y cardiovascular? Claro que sí, en magnitudes que vamos a tratar de elucubrar a través de los diferentes estudios que consulté para poder dictarles esta charla. La discrepancia en cuanto a la percepción de riesgo obviamente contribuye a que se favorezca el uso de vapeadores. Además de eso, su apariencia moderna y ese, digamos, apellido que no oculta el daño que es cigarrillo electrónico, especialmente, obviamente, entre adolescentes y jóvenes adultos, que como vimos, produce daño cerebral. Bueno, el tema es que tampoco le están informando a largo plazo cuáles son los daños. Pero yo tengo la percepción, de acuerdo con las lecturas que hemos realizado acerca del tema, que igual en el joven y en el adolescente, la percepción de daño futuro es diferente en la medida en que se va avanzando en la edad. Cuando uno está joven, cree que es invulnerable, que es invencible. Y esa invencibilidad y esa invulnerabilidad hace que a la hora de el tema de riesgos a futuro se minimice. Claro, tiene que ver precisamente con, digamos que no sé si un poco de desesperanza, pero también un poco de lo que nos pasó cuando teníamos esas edades adolescentes, de sentir que eso le pasa al resto y no a nosotros porque somos jóvenes. Muy bien, pero miremos un poco si esto tiene algo que ver con el trabajo, porque de hecho es lo que nos conmina en este momento. Vamos a ver qué pasa con el impacto en la salud y cómo ese impacto de la salud que tiene tanto el vapeador como el cigarrillo sobre el trabajador afectan de alguna manera el trabajo, o eso es un hábito de ellos y bueno, pues hay que dejarlo porque es un hábito de manera individual. Tiene costos para la empresa, tiene costos para el servicio de salud. ¿Cómo afecta la productividad? ¿Es menor el rendimiento y cuáles normativas podemos trabajar? Aquí traigo esta imagen que me pareció un resumen muy interesante sobre el proceso de vapeo. Dice, no ayuda al desarrollo sano del cerebro de los niños, niñas y adolescentes. Por eso ya la Organización Mundial de la Salud y las organizaciones médicas que tienen que ver con el pulmón y el corazón y obviamente con pediatría y con el manejo de adolescentes están alertando para que no se incentive el consumo tan joven de los cigarrillos electrónicos o vapeadores. Obviamente,
que cuando estamos hablando aquí dice que puede ser propenso a sufrir formas de COVID más severas. Eso fue algo que ya se experimentó durante la época del COVID, pero que abarca el resto de virus. Ocasiona daño en los vasos sanguíneos, reduce el tamaño de las arterias y recuerden que las arterias son las que llevan el oxígeno y los nutrientes a toda la economía, a todos los órganos del cuerpo. Induce que la mucosa del tracto respiratorio se dañe. ¿Por qué? Por el daño mecánico del humo. No importa que el humo contenga solamente líquidos, así fuera simplemente agua. Es potencial el riesgo de adicción, tanto o mayor como el del consumo de cigarrillo, por dos temas, por el tema psicológico y por la nicotina, que es un tema químico. Tiene un riesgo potencial de cáncer de pulmón, cáncer de vejiga, genera enfermedad coronaria. Recuerden que la enfermedad coronaria es la que tapa, ya vimos que reduce el tamaño de las arterias. Al reducir el tamaño de las arterias, reduce la cantidad de oxígeno y nutrientes que llegan al órgano, en este caso al corazón. Al generar esta disminución, pues obviamente va a generar que el corazón tenga menor capacidad de desempeño y por ende puede sufrir, por ejemplo, dolor en el corazón. Voy a decirlo un poco médico para que lo entiendan, más bien para que entiendan digamos, expresión de dolor en el corazón. Nosotros le decimos angus pectoris o dolor en el pecho, esa sensación de opresión que siempre estará correlacionada con sensación de muerte. Agotamiento físico, obviamente, porque el pulmón deja de tener el desempeño que debe tener y el corazón ya no puede suplir como lo hacía antes con una buena cantidad de sangre. Ahora bien, si no les interesa el corazón, pero obviamente que es bien interesante, también está el tema de generar disfunción eréctil y pues el uso en jóvenes y tener disfunción eréctil a esas edades tan tempranas, pues termina generando problemas psicológicos muy importantes. Muy bien, puede producir tos, dificultad para respirar, exacerba, es decir, aumenta el asma que puede agravarse como fruto de este consumo, modifica la capacidad de la respuesta impulsiva, es decir, aumenta esa impulsividad, la capacidad de memoria y de atención se ven afectadas. Y obviamente el consumidor es más propenso en el futuro a otras sustancias psicoactivas. Como dirían las abuelas, es la puerta de entrada, mijito, a otro tipo de consumos. Eso sigue siendo válido y cierto. Muy bien. Y adicionalmente a eso, como utiliza vapor, no importa que sea una pequeña cantidad, es un dispositivo que tiene una temperatura per se, entonces genera quemaduras en las manos de los consumidores. Es un poco también lo que hay que tener en cuenta dentro de los múltiples daños que puede generar. Pero dentro del trabajo, ¿qué genera? Lo primero, genera aumento del ausentismo. Tanto el tabaco como el vapeador lleva a que la gente falte al trabajo por razón del consumo. Son más propensas las personas que consumen cigarrillo y vapeadores a no ir al trabajo por causas de salud. Obviamente incluyen, ya lo hemos dicho, los diferentes tipos de patologías, pero este es un estudio del Journal, es como una publicación del Journal, el del American Journal de Salud Pública. Y este indica que los fumadores tienen más tasas más altas de ausentismo, significativamente más altas. O sea, eso es como una reafirmación de que no estamos diciendo que puede ser que sean altas, no, es significativamente más altas de tanto ausentismo como fallo en la productividad, disminución de la misma y en la moral en el lugar de trabajo. Voy a citar dos cifras que tienen que ver con un par de estudios. Allí les dejo la referencia del HTTP por si quieren visitar el sitio web. Dice que cuando la gente deja de fumar, la productividad laboral se aumenta en el 4,5%. Eso es un aumento interesante, solamente por dejar de fumar. Recuerden que cuando las personas dejan de fumar y de consumir vapeadores, comienzan a tener mejor salud. Los neumólogos dicen también que más o menos los fumadores tienen una media de 4 días más de incapacidad laboral que los no fumadores. Es decir, un poco reforzando este tema de que la gente que fuma es más ausentista. Muy bien.
En cuanto al costo en salud, digamos que hoy en día estamos muy sobre la reforma de salud y otras reformas, pero en la reforma en salud, uno de los puntos claves es el costo de la misma, el costo de la atención en salud de las personas. Mm. Y se habla de la promoción y de la prevención, pero ahora hablemos de la patología como tal. El tabaco y los vapeadores aumentan los costos significativamente para las empresas. Esto es por un informe que voy a citar de la Sociedad de Cáncer de América. Las empresas deben enfrentar no solamente costos directos, sino indirectos relacionados con la atención de las personas que fuman. Porque alguien podría decir, bueno, pues para eso pagamos la institución administradora, la EPS o la ARL, si llegara a generarse algún tipo de problema de salud en el trabajo como tal. Muy bien. Lo que dice es que los costos directos tienen que ver con la atención médica, con el tratamiento de las enfermedades relacionadas no solamente con el tabaquismo, sino con la hospitalización que éste genera después de un tiempo. Claro, se va a demorar un tiempo y cuando llegue pues va a ser mucho más oneroso. Y los costos indirectos tienen que ver con la pérdida de productividad debido al ausentismo por un lado y a la disminución del rendimiento. Acuérdense que dijimos que producía problemas de memoria y de concentración. En el estudio el Centro Nacional de Enfermedades Crónicas para su promoción y prevención estima que el costo total del tabaquismo para los empleadores puede ser de aproximadamente 3.400 pesos por empleado fumador por año, a comparación del empleado no fumador, que más o menos se gasta 1.200 pesos. Esto quiere decir que es más o menos 3 veces el costo de atención que tengamos calculado. Digamos que la cifra puede no ser exacta en Colombia, pero este es en Estados Unidos, muy seguramente en nuestros países es un poquito más alta. Muy bien, pero analicemos un poco del impacto laboral sobre la productividad. Entonces, tanto los vapeadores como el tabaco afectan la productividad. O sea, este ya es un hecho que está comprobado dentro del tema. Los trabajadores que fuman suelen experimentar un rendimiento inferior debido a sus problemas de salud, como por ejemplo la tos, la fatiga. Lo llamamos en medicina disnea, que es la sensación de ahogo, pero esto un poco acompañado también de la sensación de no poder hacer muy bien sus actividades de desarrollo físico y obviamente también por las enfermedades de tipo respiratorio. Esto obviamente atado, como les decía, a una disminución en la concentración, pero también en la eficiencia con que desarrollan las tareas. Además, se necesitan pausas más frecuentes para fumar o para vapear. Debido a esto, se interrumpe el flujo de trabajo. Entonces, si yo tengo que parar, pues obviamente interrumpo la forma en que estoy llevando mi trabajo. Eso es un poco de la afección, no solamente de la dinámica individual, sino de la dinámica de grupo. Y esto hace también que se cree un ambiente laboral menos cohesivo, menos de unión, menos de producción. Eh, Obviamente que si yo uno la falta de concentración, la falta de precisión, las interrupciones frecuentes para salir a consumir el cigarrillo y el efecto que esto tiene dentro del grupo, pues va a disminuir la eficiencia y la efectividad organizacional. Esto dice el Centro de Control de Enfermedades de Atlanta. Revisemos algunos de los conceptos. Uno, pérdidas correlacionadas con la salud. Dos, la preocupación de los empleados no fumadores, porque claro, el que fuma tiene sus consecuencias, pero recuerden del el fumador pasivo, de las personas que están alrededor y que están sintiendo, a mí me pasa cuando veo fumar, digo, yo me cuido para no llevar este tipo de sustancias a mi pulmón, pero el del lado está fumando y me lo está, digamos que contaminando mi espacio personal con su cigarrillo. Concentración reducida, vuelvo y lo reafirmo, aumento de los costos de atención médica y esfuerzos colaborativos para políticas libres de humo. Es decir, hay que hacer un esfuerzo adicional para combatir el hábito. Esos son, digamos, los impactos en la productividad. Pero revisemos otro punto que tiene que ver con el uso de narguilas. Las narguilas eran utilizadas en la antigüedad y también se conocen como hookah. Y por favor, me disculpan la pronunciación de mi árabe, si es árabe, entre otras cosas, no lo sé. Hookah y shisha.
que es un dispositivo utilizado para fumar tabaco. Ustedes lo ven en las dos imágenes de la derecha. Tiene, digamos que, la imagen de algo antiguo, y obviamente está correlacionado con esta forma un poco más tranquila, entre comillas, de consumir tabaco. Entonces, básicamente es tabaco saborizado, o sea, es tabaco, pero pues con un sabor distinto, y algo más de antigüedad. Consiste en una base de agua con un cuerpo, con un recipiente para el tabaco y una manguera. ¿Cuáles son las características de la narguila como tal? Es un tabaco saborizado, a menudo mezclado con melaza, con glicerina y con sabores, lo que lo hace muy adictivo para los usuarios. Y aquí voy a detenerme 2 segundos para recordar lo siguiente, y es que el problema de estos consumos, y un poco yo me preguntaba cuando lo veía, es que cómo fumar, la combustión de algo te puede llevar a que te guste. Y lo que conlleva, obviamente, no es per se el hábito, sino es la nicotina, es decir, las sustancias químicas que le fueron demostradas al consumo. Por ejemplo, recuerden que esto fue una sentencia muy importante donde se condenó a la Philip Morris por el uso de esta sustancia para hacer que la gente se volviera adicta al producto. Y aquí se mantiene, digamos, por el uso de nicotina dentro de estas mezclas. El proceso de fumar lo que hace es enfriarlo al pasar por el agua, lo que puede dar la impresión de que fumar narguila es menos dañino que fumar cigarrillo. En realidad es igual de perjudicial para la salud, porque lo que sucede es que usted igual está consumiendo la combustión del tabaco. Muy bien, el riesgo para la salud de la narguila está asociado a enfermedad respiratoria, enfermedad cardiovascular y adicción a la nicotina. Entonces, esta es una combinación, podríamos decir, como de un ciclo, no virtuoso, sino de un ciclo dañino para la salud, ¿no es cierto? De un ciclo que lleva a las personas a, entre más consumo, más adicción, y entre más adicción, más daño, y entre más daño y más consumo, más adicción. Realmente es un ciclo, no vamos a decirlo de manera peyorativa, pero definitivamente no es nada halagüeño para la salud de las personas. Digamos que ese uso de narguilas ha ganado también mucha popularidad en muchas subculturas, como los jóvenes, pero es importante reconocer que tiene riesgos de salud asociados al consumo del tabaco. Un poco, como les contaba, estuve yendo a México a visitar a la familia de mi esposa, que tiene allí varios componentes de nuestra familia, y veíamos a nuestro sobrino consumir la narguila, y él estaba convencido de que primero no tenía la connotación del cigarrillo tradicional, pero igual siendo muy incentivador por esa, digamos que, novedad para los jóvenes también. Entonces, unan todos estos tipos de productos que son formas sucedáneas de incentivar el consumo. Recuerden que siempre nos están vendiendo algo, y que ese algo que nos venden siempre tiene la potencialidad de alguien que está detrás diciendo, venga, ¿cómo hacemos que consuma más? Pero además de eso, ¿cómo hacemos que perciba que es menos riesgoso? Que ya vimos que es igual de riesgoso. Dejo 2 imágenes aquí, una de Ecuador y otra de la ALAT, que nos habla del Día Mundial contra el Tabaco. Libera tu vida de humo, dice la primera. Y esto creo que es bien interesante, de cómo liberamos el tema, porque liberar significa que está uno atado, y ese atado tiene que ver con la nicotina, que es la que genera la adicción. Muy bien, vamos a ver algunas estrategias de control, como por ejemplo el programa de cesación del tabaquismo, el tema de las políticas de empresa sobre el consumo de tabaco y vapeadores, y obviamente cómo promovemos unos entornos saludables de trabajo. Muy bien, la cesación del consumo de tabaco y los vapeadores tiene que ver con esos programas que se realizan en empresas. Este es uno de los nombres más populares que vemos a nivel de promoción y prevención. Son fundamentales. ¿Por qué? Porque ayudan al trabajador, al empleado, a dejar de fumar, por lo menos en esos ámbitos. Eso puede generar que después de que salga del trabajo consuma un poco más, pero por lo menos en el ámbito de trabajo ya se hace que no se consuma tabaco. Eh, Promueven e incluyen un asesoramiento de tipo individual,
con grupos de apoyo. Entonces, el primer punto es generar grupos de apoyo, gentes que ayuden a los otros trabajadores a darles un apoyo, porque recuerden que aquí hay una adicción de por medio. Una terapia de reemplazo de la nicotina. Eso significa que de alguna manera tenemos que cambiar la nicotina del consumo del trabajo por otra nicotina o por otra sustancia que va a tener, digamos, unos efectos apaciguadores. El uso de medicamentos aprobados. Existen medicamentos que ya están aprobados para dejar el consumo. Entre otras cosas, también se utiliza la acupuntura, la hipnoterapia. Bueno, existen muchas alternativas terapéuticas que pueden ayudar a las personas, pero que va a ser de manera individual. Aunque yo les diga aquí que esto es muy bueno para dejar el consumo, la verdad es que es individual lo que le puede funcionar a cada uno y cada persona en la medida en que tenga esa necesidad, va a buscar estrategias distintas y a cada uno le va a servir una diferente, como estábamos hablando. Y la idea es que la evidencia que muestran estos programas de cesación en las empresas es que no solamente ayudan al empleado como tal a mejorar su salud, sino que también reducen tanto el ausentismo como los costos relacionados con la atención médica. Esto lo dice la Asociación Americana del Pulmón. Y es claro, estoy ayudando a que disminuya el consumo individual, luego va a mejorar la productividad de la empresa al disminuir no solamente el ausentismo, sino a disminuir costos. Muy bien. Mm, El otro punto es, ¿tiene alguna importancia que las empresas tengan políticas sobre el consumo de trabajo y vapeadores? Es un poco, digamos que la intención eh, o la intencionalidad empresarial sobre hacer políticas claras sobre el consumo de tabaco y vapeadores en el lugar de trabajo es esencial para crear un ambiente saludable. Recuerden que ya habíamos hablado que los que somos no fumadores y no hemos fumado nunca, o los que dejaron el hábito del cigarrillo, también tenemos la sensación de que se está invadiendo nuestro espacio y que si bien es cierto, hay una libertad individual, de los que fuman, también hay una libertad individual de los que no fumamos y que hemos tomado la decisión de no hacerlo y que por ende sentimos un poco la angustia del humo del lado. Entonces, esto va a ayudar también no solamente al que fuma, sino a los que de alguna manera identificamos el consumo pasivo de aquel que está consumiendo el cigarrillo o el tabaco en cualquiera de sus formas. Ahora, estas políticas de prohibición de fumar y vapear en áreas comunes, obviamente genera esa ayuda en esos momentos, pero también hay que designar zonas para fumar y zonas inclusive con cápsulas de no consumo en los contratos de trabajo. Y eso ya dice que la empresa tiene una política como tal. Las empresas adoptan políticas estrictas que suelen observar una disminución en el consumo de tabaco entre sus empleados, lo que contribuye a una mejor salud general y una mejor productividad. Y esto lo dice el Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos. Hay muchos estudios también en Europa que señalan esa posibilidad dentro de las políticas. La promoción de un entorno de salud laboral saludable promueve un entorno de salud que va más allá de las políticas de no fumar e implica fomento de hábitos saludables. Recuerden que hemos hablado de los hábitos saludables en otras conferencias, como ellos promueven esa forma de actuar que nos lleva a mejor salud. En este caso, el no consumo de cigarrillo, pero también hablamos de talleres sobre salud, de nutrición, de actividad física. Y obviamente que cuando uno desarrolla actividad física y se siente ahogado por el consumo de cigarrillo, de alguna manera ya está llevándole a su vida y a su cerebro un mensaje de que no es saludable y por ende debe parar el consumo. Sí, esto obviamente desde el punto de vista del amor propio. Obviamente, llevar a que el trabajador adopte un estilo de vida de trabajo saludable no solamente disminuye la dependencia en tabaco y los vapeadores, sino que mejora el bienestar general y obviamente aumenta la satisfacción de laboral, como les decía, no solamente del trabajador, sino de quienes trabajamos alrededor de quienes fuman. ¿Qué experiencias exitosas encontramos en el mundo sobre el consumo de tabaco? Entonces, hay unos programas de bienestar en algunas empresas multinacionales. Este es un trabajo de Gotzel del año 2018
que habla de una reconocida empresa multinacional que implementó un programa integral de bienestar e incluyó los talleres de cesación de tabaquismo. Recuerden ese nombre, talleres de cesación de tabaquismo y accesos a recursos de salud mental y sesiones de ejercicio. Y el resultado fue que el 25% de los empleadores que participaron en el programa dejó de fumar, es decir, por lo menos uno de cada cuatro, y reportaron obviamente mejoría en su salud general. Esto es, digamos que inmediatamente dejan de consumir el tabaco, comienza a mejorar su salud. Esta es una de las frases que encontré cuando estaba haciendo la investigación. La política de trabajo libre de humo en empresa. Hay una empresa de la construcción. Recuerden que la prevalencia en construcción es casi del triple de la población general. Ofrecía a sus trabajadores una política estricta para dejar de fumar en sus instalaciones, pero además ofrecía programas de cesación de tabaquismo y recursos educativos sobre los riesgos del tabaquismo y del vapeo. Y en 2 años la tasa de fumadores en la empresa se redujo en un 30%, observando mejoras. Si ustedes ya quieren mirar los estudios específicos, yo no puedo mencionar obviamente nombres de empresas en específicos, es este estudio de Charma en el 2019. La iniciativa de un lugar de trabajo en el sector de servicios también. Esto era una cadena de restaurantes y hoteles que implementó un programa de sensibilización sobre el tabaquismo. Y obviamente incluía capacitación no solamente para el trabajador, sino para los gerentes sobre cómo apoyar a los empleados que querían dejar de fumar. Esta iniciativa, digamos, llevó a una disminución o un aumento de las tasas de no consumo de un 40% de los empleados, obviamente promoviendo un ambiente laboral más saludable. Les dejo aquí varios estudios para que puedan entrar a mirarlo, pero más allá de los estudios y un poco apelando al sentido común de nosotros como seres humanos, que no necesariamente el mejor sentido, la idea es que podemos hacer muchas charlas, podemos hacer talleres, podemos hacer todas estas políticas, programas de cesación de tabaco, pero definitivamente esta es una decisión de tipo individual. Todos, y como vimos cuando hablamos de la andragogía, parten de la decisión individual de querer o no dejar el tabaco. Y obviamente de hacer la actividad de hacerlo. Es muy probable que se recaiga en el futuro, pero lo cierto es que las personas una vez dejan de fumar experimentan una mejoría casi que abismal y muy rápida solamente por dejar de consumir. Y obviamente allí cesa el daño sobre su salud. Por ende, un poco la invitación es a que tengamos estos nuevos hábitos que nos van a llevar a mejorar nuestra salud como tal. Les dejo aquí algunas de las referencias bibliográficas para que ustedes puedan profundizar estos temas, pero sobre todo para que reflexionemos sobre el daño del tabaco en las vidas, en general en la productividad, pero no solamente eso, sino de cómo se nos venden cosas que tienen una apariencia más moderna, menos nociva, menos dañina, pero que igual tienen la misma potencialidad, no solamente de daño, sino de adicción. Tenemos algunas preguntas dentro del público. He escogido 3 para que podamos resolverlas. La primera es sobre el consumo del tabaco y me dice, ¿cuáles son las causas más frecuentes por lo que la gente se queda consumiendo tabaco, o sea, se mantiene en el consumo de tabaco? Me pregunta Jorge Aristizábal. Bueno, Jorge, realmente las causas por las cuales se queda la gente en el hábito tienen que ver primero con que hay una sustancia que es la nicotina, pero vamos a obviar la nicotina y vamos a mirar que hay algunos fumadores que son depresivos. Los fumadores depresivos tienen una dificultad muy grande en dejar el consumo de tabaco. Y si bien es cierto, hay muchas alternativas hoy en día, lo que también es cierto es que este consumo es muy fuerte y la gente, y hemos visto que la voluntad allí se ve un poco mellada, no solamente por el hábito per se, sino por este tipo de tanto dependencia en lo físico como en lo psicológico. Y eso revela simplemente que tienen un hueco a nivel allí emocional que lo lleva al consumo.
También Freud hablaba un poco de volvernos a las etapas orales del desarrollo, donde la satisfacción se deriva del contacto del cigarrillo con la boca. Esto es un poco de satisfacción infantil. Si creemos en Freud, recordemos que Freud sigue siendo muy importante dentro del proceso de desarrollo. Muy bien. Pamela nos está preguntando si en las empresas efectivamente se puede vulnerar un poco el derecho individual versus el derecho colectivo de los que no fuman. Y sí, no solamente existe la legislación, aquí no quise ser tan punitivo en términos de traer tanta legislación, pero obviamente que el derecho de todas las personas que no fumamos también tiene su peso. Hoy en día también hablamos de los derechos de las minorías versus los derechos de las mayorías. Obviamente que cuando yo estoy hablando de tasas de consumo del 30%, pues obviamente que no es, ellos no son mayoría, son minoría. Sin embargo, prevalece el interés de la comunidad frente al interés individual. Y la idea no es prohibirles de manera tácita que fumen y ya, primero porque eso no funciona, pero segundo porque él tiene la voluntad o más bien puede seguir en sus tiempos fuera del trabajo consumiéndolo. Luego la prohibición termina teniendo un mensaje un poco errado y es aquí no consuma, pero consuma afuera. Finalmente termina no siendo tan efectivo todo lo que se prohíba. Tal vez la vía del convencimiento y de llevar a las personas que hagan una reflexión sobre su consumo y el por qué y darle herramientas para que puedan abandonarlo termina siendo más interesante que la prohibición. Yo siempre he creído mucho más en el convencimiento y en la decisión individual que en presionar a la gente a llevarlo. Y por otro lado, aquí tengo una pregunta que me encanta que nos la hace Pedro y Pedro nos pregunta sobre lo ético en cuanto al consumo del tabaco en el trabajo y cómo es ético o no que a mí de manera individual me guste consumir tabaco y perjudique a otras personas de paso en el tema. Este tema de las empresas éticas, y los invito obviamente también a otro de nuestros expertos en positiva, el doctor Diego Hurtado, que nos habla un poco de estos temas y que a mí me ha llevado también a reflexionar mucho sobre esta pregunta que tú haces, y es, ¿qué tan ético termina siendo el tema? No qué tan moral, o sea, qué tan cumplir la norma, sino cómo nosotros desde esa decisión individual vamos un poco más allá de simplemente hablar de si existe una prohibición en lo legal en el consumo del tabaco. Más bien desde lo ético, cómo nosotros nos cuidamos, nos amamos a nosotros mismos y también cuidamos a los demás en la medida en que no consumimos tabaco. Creo que esa es la parte ética que tiene que ver con este consumo y cómo pensar en los demás y no solamente en nosotros. Un poco lo que dice Diego es uno llega a un baño y lo encuentra sucio. ¿Cómo lo deja usted? No contribuye más a la sociedad. Eso es un poco lo moral, pero un poco lo ético es ir un poco más allá y es de pronto yo lo dejo no como lo encontré, sino mejor de lo que lo encontré. Y un poco aquí el punto es cómo dejo a las personas que fuman. Las dejo mejor de lo que las encontré. Ese es el deber ético de la empresa. El deber ético del fumador es cómo va a afectar la salud de los demás y eso cómo me importa o no y cómo yo hago acciones para tratar de evitarlo. Muy bien, muchas gracias por su asistencia y por las preguntas. Veo que el tema sigue siendo muy interesante y sigue habiendo esta, digamos, reflexión y problemas sobre el tema de consumo de trabajo con la empresa y cuáles son las consecuencias y el uso de sucedáneos como los vapeadores y las narguilas. Muchas gracias. Feliz día. Muchas gracias, doctor Alonso, por tu intervención y por compartir con nosotros esta información tan valiosa de tu comunidad. Nos veremos en una próxima oportunidad. En esta ocasión queremos hacerle una invitación para todos nuestros habitantes de Córdoba. Estamos realizando nuestra ruta naranja. Hoy estuvimos en Montelíbano, mañana estaremos en San Juan de Lorica,
Y el 24 de octubre en Sahagún. Finalizamos esta semana con el Congreso Técnico de Promoción y Prevención que vamos a tener el 25 y 26 de octubre. Recuerden, este evento no tiene costo, es un beneficio para afiliados y no afiliados. Pueden realizar su inscripción escaneando el código QR que aparece en pantalla. De igual forma, agradecemos a todos nuestros asistentes por su conectividad y participación. Los invitamos a conocer nuestro Centro Virtual de Enseñanza y Aprendizaje Posipedia, www.posipedia.com.co, donde encontrarán todas nuestras comunidades del conocimiento y mucha más información para que sigan conectados con nuestro Plan Nacional Multimodal en Educación en Seguridad y Salud en el Trabajo. También queremos invitarlos a descubrir todas las acciones educativas que tenemos para ustedes en www.posipediatalleresweb.com o siguiéndonos por medio de nuestro canal de WhatsApp Positiva Educa. Pueden hacerlo escaneando el código QR que aparece en pantalla o copiando el enlace desde su celular. Recuerden que el certificado de este evento web se generará para todos nuestros afiliados de 1 a 8 días hábiles después de terminada esta acción educativa y podrán acceder a él por medio de nuestro portal Posipedia en la sección Educativa. Los dejamos con el siguiente video de los congresos que hemos realizado. Que tengan un excelente día. Lo que más me llamó la atención de venir aquí fue la dinámica, el aporte que nos brindaron. Me da una retroalimentación de adquirir nuevos conocimientos y a conocer las actualizaciones de los decretos y las resoluciones que son lo que aporta mi carrera, que es técnico profesional en seguridad industrial. Para mí ha sido de mucho enriquecimiento, ya que hemos adquirido aquí, como por ejemplo el manejo de la lista, me va a servir para poder gestionar de manera más enriquecedor mi sistema de gestión. Sin duda, uno de los temas más relevantes para mi concepción ha sido la transformación digital, las herramientas que nos permite Positiva para simplificar nuestro trabajo. Si bien la transformación digital no es un cuento, es una realidad, y Positiva la viene implementando para que sus empresas y nuestra empresa pueda trabajar al ritmo de un solo clic, que tengamos información oportuna y que el riesgo sea mitigado a través del conocimiento digital. Con ella tenemos a InVivo, que es una oportunidad para que todos los trabajadores de nuestra empresa puedan acceder a asesorías personalizadas de manera digital. Tenemos a Alista a tu alcance, que es una herramienta importantísima. Contaremos además también con el consultor digital, que es una oportunidad para que todas nuestras empresas puedan consultar aquellas normas que pueden impactar de alguna manera en el desarrollo de sus actividades. Y la experiencia en este simulador fue única, de verdad que siente uno que sí es necesario conocer, saber y enriquecedor. Y muchas gracias por permitirle a La Guajira acceder a estas tecnologías y en estos tiempos que tanto se necesitan. Colombia, potencia de la vida.